Buenos días a todos, mi nombre es Hugo Mata, soy licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela, con un máster en Asesoría de Imagen y Consultoría Política y especialista en Gestión de Gobierno y Campañas Electorales de la Universidad Camilo José Cela de España. Bueno, la razón por la que estoy haciendo este video es porque hay tantas dudas sobre lo que está pasando en Venezuela y que estoy haciendo un video para explicarlo a todos, ¿no? También soy profesor de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho y profesor en la Universidad Latinoamericana y del Caribe. Así que vamos a darle, ¿no? ¿Cuál es el tema que está pasando en Venezuela con respecto a que tenemos dos presidentes, dos TCJ, dos fiscales y probablemente en un futuro dos CNE? Pero el tema está en lo siguiente, vamos a explicarlo a través de hitos. Primer hito es que en el año 2015 en Venezuela se dieron unas elecciones al Poder Legislativo, la Asamblea Nacional, donde la Mesa de la Unidad Democrática arrasan estas elecciones y va a tener la gran mayoría de 112 diputados, teniendo una mayoría eh, que le permitiría tomar muchas decisiones relevantes e importantes. Para esto, lo que llama el profesor Guillermo Veledo, el Estado PSUV, va a maniobrar políticamente y jurídicamente para intentar sabotear estas tomas de decisiones que pudiera haber tomado esta nueva mayoría política, deshabilitando a esto. Entonces, para esto, el 28 de enero de 2015, ese mismo año, en un proceso irregular, se van a nombrar 13 magistrados, lo que llamamos magistrados express, un 28 de diciembre, un madrugonazo, como ya veríamos aquí, donde se van a nombrar 13 magistrados, de los cuales 10 no cumplen los requisitos que establece la Constitución, además que es un proceso irregular, porque la Constitución establece un plazo para las postulaciones y todo este dilema para la elección de los magistrados, cosa que no va a pasar. Y eso conlleva, desde el punto de vista constitucional, que este TCJ, sus decisiones están viciadas, son nulas, no son legales, porque no están cumpliendo los requisitos. Estas personas no están usurpando una función que no cumplen los requisitos para ser magistrado, no tienen ningún. Y esto nos lleva a lo siguiente: una vez que la Asamblea Nacional toma posesión, el CNE las ratifica, ¿no? Les da el certificado que ganaron esas elecciones, esta TCJ Chimbo va a establecer el desacato de la Asamblea Nacional por la elección de 3 diputados de Amazonas que incurrieron supuestamente en delitos de comprar votos. Y entonces, estos deberían quitarse, ¿no? Debe desincorporar a la Asamblea Nacional para que haya una investigación. Y entonces ahí hay toda una lucha política donde, terminan desincorporándolo, igualito no levantan el desacato, viene el Estado PSUV a través de sus maniobras políticas, las instituciones que mantiene secuestradas, va a ratificar esta toma de decisión del TCJ, entonces lo va a ratificar el presidente, la Fiscalía, el Ministerio Público, perdón, el Poder Ciudadano, el Defensor del Pueblo, el mismo ejército, todo el mundo va a ratificar el desacato, pero es una movida de un partido gobierno, el Estado PSUV, que es una maniobra clásica de los partidos de esta índole, como pasó en Cuba o como pasó en la Unión Soviética, donde el Estado y el partido gobierno es una misma cosa. Luego esto lo que va a venir es una usurpación de funciones del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Una vez que la Asamblea está en desacato y según ellos sus decisiones son legales, cosa que es falsa, el TCJ se va a abrogar las funciones de la Asamblea Nacional, y entre una de las cosas que va a hacer, que es relevante para este caso, es ratificar las autoridades del CNE cuyo periodo se habían vencido. Entonces va a ratificar a Tirsa y Lucena, por ejemplo. Pero como ya dije, ilegal, no va. Y esto nos va a llevar que el gobierno, dada la importancia que tiene el Parlamento venezolano y el poder a nivel nacional, de regulaciones nacionales e internacionales, puesto que legisla, ¿no? Crea leyes, pero también tiene que aprobar los tratados y convenios internacionales que firme el Ejecutivo. Para traer vigencia tienen que ser ratificados por el Parlamento. Como no van a tener eso, ellos van a buscar crear su propio Parlamento y por eso van a convocar a elecciones de Asamblea Nacional Constituyente. Y aquí hay otra discusión que se dio en ese momento, que es: esa Asamblea Nacional Constituyente también viola la orden constitucional porque no cumple todos los requisitos que establece la Constitución. La Constitución en su artículo 347 nos habla de que el convocante es el pueblo, pero también en el 348 nos habla de la iniciativa. O sea, hay una diferencia en quién convoca en la iniciativa, que entra también un poco la interpretación. Pero el 348 nos dice que, por ejemplo, el presidente en Consejo de Ministros puede hacerlo, cosa que hizo, pero nos habla de una iniciativa.
¿Cómo tú convocas a este poder? Bueno, tienes que consultar a la gente, para eso están los mecanismos del referéndum consultivo. Tienes que preguntar a la gente, mira, ¿quieren una constitución nacional? No pasó. Simplemente fueron a la elección de estos diputados de la Asamblea Nacional Constituyente y a hacer lo que les da gana. Y eso es un uso arbitrario del poder y una interpretación conveniente de las leyes venezolanas. ¿Sí? Y desde ahí, la Asamblea Nacional Constituyente va a empezar a hacer una cantidad de cosas que no les competen, porque su competencia es crear una constitución y no, van a gobernar a través de ahí, van a convocar a elecciones a gobernadores, alcaldes, a concejales, a diputados legislativos y a presidentes. Y entonces, el año pasado se convocaron unas elecciones a través de la Asamblea Nacional Constituyente y con este CNE también chimbo, para presidente a destiempo. La tradición o la cultura es que esas elecciones siempre se han celebrado en diciembre en Venezuela, aquí se van a celebrar en marzo porque, bueno, simplemente les dio la gana. Y si alguien me va a decir, bueno, que las primeras Maduro fue en marzo, bueno, fue porque el presidente Chávez falleció, pero ya había habido unas elecciones en diciembre el año anterior. Lo cual nos lleva a que, bueno, hoy en día Venezuela no tiene legalmente un presidente. ¿Sí? Hay una usurpación de funciones, hay un vacío de poder, se puede interpretar de esta manera, pero en este caso, bueno, sí, hay alguien ejerciendo esas funciones, usurpando esas funciones que no tiene, porque no ha habido elecciones, ese periodo se venció, y bueno, esas decisiones hay que desconocerlas. Tenemos el derecho de conocerlas según la Constitución. Y entonces entramos a la tesis del vacío de poder, que yo le llamaría vacío legal de poder, porque en este caso no tenemos legalmente una representación, no existe. Hay alguien usurpando esas funciones y basados en artículos 232, 333 y 350 podemos basarnos legalmente en que, bueno, existe un vacío de poder, dado que hay un poder usurpando estas funciones que no son legales, y el artículo 333 y 350 nos obliga a nosotros, los ciudadanos, a defender la Constitución ante este uso arbitrario del poder e ilegítimo. Lo siguiente es explicarlo del tema del cabildo, porque un cabildo, bueno, en la tradición venezolana el cabildo es una figura histórica, como el cabildo de 1810, donde, bueno, está toda esta historia de emparan preguntando a la gente que si quiere su gobierno o no, y la gente le dice que no, y el tipo se va. Entonces, a lo ojo de nuestra Constitución, en el artículo 5 y 70, donde la soberanía reside en el pueblo y mecanismos donde las personas pueden tomar decisiones y es vinculante, según de nuestra Constitución, el cabildo abierto es vinculante en este caso. Entonces, lo que vimos el 23 de enero no es una autoproclamación, es una defensa del hilo constitucional y es una juramentación frente a, bueno, a millones de personas que asistimos ese día para ratificar esta decisión, para que fuera vinculante. Y bueno, todos los que participamos ahí juramentamos a nuestro presidente interino, Juan Guaidó, a los ojos de esta argumentación lógica que, bueno, estoy presentando aquí. Si me faltó algo me disculpo, pero bueno, no es una autoproclamación, es una defensa de la Constitución y de la orden republicano venezolano, por lo antes expuesto en todos estos artículos que yo voy a estar colocando allí también para que lo quiera revisar lo revise. Y bueno, por eso tenemos un presidente interino, las demás funciones están siendo usurpadas por, bueno, lo que mencioné, la ruptura del hilo constitucional de las cosas, y bueno, espero que sea suficiente para explicar todo en tan poco tiempo. Bueno, y bueno, me despido, Dios bendiga a Venezuela, hasta luego.